¿Qué tal? Es un gusto saludarlo. Mi nombre es Gloria Enriqueta Sánchez Guerrero, de la maestría en Derecho Penal en la Universidad de Yexpro, correspondiente al segundo cuatrimestre. La asignatura en la cual estamos trabajando es Destrezas, Técnicas y Habilidades de Litigio y Debate Oral. El trabajo que vamos a desarrollar y en el cual estamos fundamentando este video es de teoría del delito. Para poder hacer este video tuvimos que analizar la lectura de Hidalgo y Murillo 2019 de teoría del caso. ¿No? Primeramente vamos a hablar a qué corresponde la teoría del caso, cómo la podemos definir. La teoría del caso va a ser aquella secuencia cronológica en la cual nosotros vamos a narrar los hechos que se suscitaron en algún ilícito o en hechos de probable responsabilidad. Ahí es en donde vamos a tener el trabajo y de qué manera lo vamos a realizar. Bien, una vez argumentando lo que corresponde a la teoría del caso, vamos a hacer ese análisis. Como habíamos mencionado, la teoría del caso va a ser la narración de los hechos de manera cronológica, ¿no? Aquí cualquier profesional que esté llevando un juicio, ya sea como asesor de la víctima, como abogado defensor, incluso como ministerio público, deben de elaborar su teoría del caso. Es como si fuese un guión en el cual vamos a narrar cómo se suscitaron los hechos. Para poder cumplir con este requisito o esta formalidad para poder trabajar de una manera organizada, se tienen se tiene que llevar a cabo por medio de 3 principios, que sería por medio de la teoría fáctica, la teoría jurídica y la teoría probatoria. Estos 3 elementos son los que nos van a ayudar a hacer ese análisis de manera ordenada. Cuando estamos hablando de una teoría fáctica, quiere decir que estamos hablando de los hechos, cómo sucedieron, el dónde, cómo, cuándo, por qué. Es ahí en donde vamos a tener que contestar a esas interrogantes para cubrir con ese elemento de la teoría fáctica. Es obligatorio hacerlo de manera secuencial, porque aquí tanto el Ministerio Público, asesor jurídico o bien abogado defensor van a exponer su propio elemento de la teoría fáctica. Es ahí en donde se puede llevar a cabo ese principio de contradicción de nuestro sistema penal acusatorio. En lo que hace a la teoría jurídica, aquí debemos de fundamentar en nuestra legislación, en dónde vamos a encontrar el tipo penal, qué características y qué sanciones voy a tener en esa descripción dentro de nuestra legislación. Ahí, por ejemplo, vamos a hablar del delito de robo. Aquí hay un código penal, hay un artículo, una norma que nos está hablando, nos describe qué es el robo. El que se apropia de algo ajeno está incurriendo en robo, obviamente sin el consentimiento del dueño. Se cubre con ese elemento si los hechos encuadran en ese tipo penal descrito. Ahí tenemos primeramente el análisis de nuestra teoría jurídica y vemos los elementos del delito, cómo es que encuadra los positivos y los negativos, e incluso la sanción, ¿no? Dependiendo del rol que se esté llevando en ese juicio penal, ya sea de asesor jurídico, ministerio público o bien de abogado defensor, es donde vamos a fundamentar nuestra conducta con ese tipo penal. De acuerdo a esta cronología de lo que se desarrolla en una teoría penal, hablamos también de esa teoría probatoria o ese elemento probatorio. Ese elemento probatorio, como su nombre lo indica, van a ser todos aquellos datos y medios de prueba que nosotros tenemos, con los que ya contamos para poder o acreditar o bien desacreditar los hechos ilícitos. Como mencionaba hace un momento, dependiendo del rol en el que estemos nosotros actuando, sea asesor jurídico, ministerio público, bien abogado defensor, vamos a contar con elementos probatorios que nos van a ayudar a esclarecer
o en los cuales van a estar fundamentada nuestra teoría del delito, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de manera rápida, yéndonos al ejemplo del delito de robo que está tipificado en el Código Penal. Aquí, en cuanto hacia la teoría jurídica, vamos a analizar ese precepto legal y vamos a tratar de desvirtuar, ¿no? El elemento probatorio. Si yo tengo testimoniales, si yo tengo algunos videos, si tengo algunas pruebas periciales con las cuales yo puedo acreditar que se llevó a cabo bien esa conducta típica, antijurídica y culpable, o bien hubo algún elemento con el que no se cumplió en esa teoría jurídica, por lo tanto debe de ser la persona o el imputado debe de ser liberado de manera inmediata porque pues no se cumplió con la conducta que nos está narrando en el Código Penal. Esos elementos pues son los más importantes que nosotros tenemos en nuestro sistema penal acusatorio. Hay sí muchos abogados que no llevan esta redacción y cuando se presentan a una audiencia tienen desventaja, puesto que no llevan organizadas las ideas, no llevan organizados o no llevan fundamentada su teoría. ¿De qué manera van a desacreditar o bien a acreditar la conducta del imputado? Aquí es importante realizarlo de una manera lógica y siempre basada y fundamentada en nuestra legislación, ya bien sea nuestra Constitución Política, Código Nacional de Procedimientos Penales y nuestro Código Penal del estado en donde estemos llevando este juicio. Bien, ¿qué otro elemento importante podemos destacar de esta teoría en esta teoría del caso? ¿No? Esta teoría del caso que nos va a servir para llevar un guión y poder incluso desarrollar las preguntas, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, que se nos pudiesen presentar, ¿no? Dependiendo del tipo de ilícito que se esté llevando, el juicio que se esté llevando en ese momento. Es ahí en donde nosotros también podemos realizar ese interrogatorio, ¿no? Si dentro de nuestra teoría, nuestro elemento probatorio vamos o van a aportar pruebas, debemos de saber o debemos de analizar previamente de qué forma se puede desahogar, de qué manera se puede interrogar al experto en la materia pericial o bien a los testigos que vayan a presentar las partes, ¿no? Yo me estoy poniendo ahorita en el papel del abogado defensor, ¿no? Que si hay un testigo que haya presenciado los hechos, ¿no? Pero dentro de esos hechos tal vez él solamente fue testigo de oídas o que sea un testigo que le contaron, un testigo que no estuvo presente en el momento en el que se suscitaron los hechos, pues voy a tener elementos suficientes para poder desvirtuar esa prueba testimonial, ¿no? Y esa es la importancia de poder llevar un análisis correcto de nuestra teoría del caso, ¿no? Como mencionaba en un principio de este video, es la forma cronológica, ordenada, en la cual se va a contar, ¿no? Es como si fuésemos ante la autoridad a contarle qué es lo que pasó, quiénes estaban presentes y tal vez por qué motivo se llevó a cabo, ¿no? Esos elementos que nos pueden ayudar tal vez dentro de lo que es la defensa a que no se tipifique el ilícito porque tal vez no existió el dolo, ¿no? Tal vez no existía esa forma dolosa o esa intención de querer dañar, pero sí es importante realizarlo con la cronología adecuada, la fundamentación jurídica que se fundamente, que se base en una ley que sea de la entidad federativa en donde se están suscitando los hechos o bien en materia federal el código pertinente. Y en cuanto hacia la etapa o en la fase probatoria, los elementos con los que contamos, que sean pruebas como la ley lo está solicitando, que no sean sobreabundantes, que sean las que nos van a admitir y con las que vamos a probar
nuestra teoría del caso. Esa sería mi conclusión de este trabajo de análisis de teoría del caso. Es un gusto saludarlos.